Listo. Tenemos lo que vamos a tratar el día de hoy, clasificación de las taquiarritmias, que es acuérdense que la fibrilación auricular es eso finalmente, cómo se diagnostica, el cuadro clínico, las causas de fibrilación auricular más frecuentes, cómo se clasifica. Acuérdense que en terapéutica siempre antes de manejar una patología tienen que saber diagnosticar y saber la clasificación de esto, ¿no? Porque de acuerdo a su clasificación, esa clasificación puede estar en base a severidad o en base a algo más, se indica tal o cual fármaco, ¿no? Cuando tú manejas fibrilación auricular, ¿qué tienes que lograr en el paciente? Tienes que controlar la frecuencia cardíaca, uno, o sea, bajar la frecuencia cardíaca. Dos, intentar a veces que el ritmo vuelva a ser sinusal, control del ritmo. Y tres, prevención de la embolia, tromboembolismo. Son los tres puntos que tienen que recordar el manejo de fibrilación auricular. ¿Ya? Control de frecuencia cardíaca, o sea, bajar la frecuencia cardíaca. Control del ritmo, me refiero a que regrese el paciente a ritmo sinusal y prevenir la embolia. Son los tres puntos. Los tres se hacen, los tres no se hacen, los tres evalúas en el paciente. No estoy diciendo que tiene que hacer los tres a la vez, ¿no? En algunos quizás solamente sea necesario la frecuencia, en otros solamente será tipo ovulación, depende de cada paciente. ¿Cómo se clasifican las arritmias que van con frecuencia cardíaca alta? Las arritmias en supraventriculares y en ventriculares. ¿En base a qué? Al ancho del QRS. El QRS, acuérdense que mide 0.08 a 0.10 segundos, algunos dicen. La cosa es que cuando es menos de 0.10 para algunos, se consideran supraventriculares. Cuando el QRS es ancho, más bien son ventriculares. La fibrilación auricular pertenece a cuál? A las arritmias supraventriculares, ¿ya? Con un QRS angosto. Si les preguntan en general cuál es la taquiarritmia más frecuente, ¿qué es lo que van a responder? En la mayoría de textos figura que es la taquicardia sinusal. Para otros, taquicardia sinusal es una variante fisiológica, ¿no? Pero lo que se acostumbra es que la taquicardia sinusal sea la arritmia más frecuente. Seguido sería así de la fibrilación auricular. Entonces, cuando tengan una arritmia, lo primero que van a ver es el ancho del QRS. QRS angosto son las supraventriculares o auriculares. El QRS ancho serían las ventriculares. Los medicamentos se indican de forma distinta, no es una sola terapéutica para todas las arritmias. La que vamos a ver ahora es lo que es la fibrilación auricular. ¿Cómo diagnosticamos una fibrilación auricular? Por el electrocardiograma la diagnosticamos por ausencia de onda P, intervalos RR regulares y ondas F minúsculas en B1. F minúsculas en B1. ¿Qué tenemos acá? Acá hay ausencia de onda P, no hay onda P. Tenemos intervalos RR irregulares y ondas F minúscula. Miren acá, una línea como que tiembla acá. Estas son las pequeñas ondas F minúscula, que más se ven en B1. Acá están, ondas F minúscula, ausencia de onda P, intervalos RR irregulares. Estas ondas F minúsculas se van a ver mejor en la derivada B1, como les digo. ¿Ya? Miren acá, en esta. Se ve mucho mejor en la derivada B1. Hay intervalos RR irregulares, ausencia de onda P, y las ondas F minúscula que se ven sobre todo en la derivada B1. ¿Cuál es la causa, cuáles son las etiologías más frecuentes de fibrilación auricular? Bueno, la fibrilación auricular responde a etiologías cardiovasculares y no cardiovasculares. Si preguntar en general, ¿cuál es la etiología más frecuente de fibrilación auricular? ¿Cuál sería? ¿Qué me respondería? A ver, ¿qué me respondería sobre la causa más común de fibrilación auricular? No, la causa más común es hipertensión arterial. La cardiopatía hipertensiva es la etiología más común de la fibrilación auricular, seguido de cardiopatía isquémica y estenosis mitral. ¿Ya? Estas tres son las más frecuentes cardiovasculares, y de las no cardiovasculares, hipertiroidismo.
plantearemos hipertiroidismo, por ejemplo, en un paciente joven. Un paciente joven que no es cardiópata, que fibrila, de arranque plantea hipertiroidismo. A veces, la fibrilación auricular podría ser la primera manifestación de un hipertiroideo. No esperes verlo con exoftalmo, bocio, ¿no? Simplemente fibrilando, nada más. Entonces, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, estenosis mitral, ¿ya? De las valvulopatías, la más asociada con fibrilación auricular es estenosis mitral. Esas son las causas que tienen que plantear. Entonces, te viene un paciente fibrilando a la emergencia o a tu consulta. Está bien, sabes de no sé qué fibrilación, pero te preguntas, ¿este señor será hipertenso? ¿Ha tenido un infarto? ¿Tendrá un soplo mitral? ¿O será hipertiroideo? Y luego tenemos otras etiologías. El cuadro clínico varía de asintomático, la mayoría, tú nunca te das cuenta de nada, a síntomas en específico, ¿no? Disnea, palpitaciones, hipotensión en casos severos, pulso deficitario. ¿Qué es esto? Es la diferencia de más de 10 entre latidos y pulsaciones. No todo lo que late se hace pulso. Por ejemplo, tengo una frecuencia cardíaca de 100 y una frecuencia de pulso de 80. No todo lo que late se expresa como pulso, ¿no? Eso es lo que es el pulso deficitario. Cuando esa diferencia es de más de 10, es pulso deficitario y es el diagnóstico clínico de fibrilación auricular. También puede haber síncope, hipotimia. Acuérdense, cualquier paciente con síncope descártale arritmias, ¿no? Como una fibrilación auricular. Y podría tranquilamente ser una arritmia paroxística, que quiere decir una FA que aparece por momentos. Entonces puede ser que al auscultarlo, revisarlo, tú no encuentres nada, sea sinusal, pero en el holter que le vas a pedir, ahí recién aparece la arritmia de ese. Obviamente una frecuencia cardíaca muy alta hace que la aurícula no lata bien, por lo tanto habrá una falla cardíaca. Bueno, fisiopatológicamente ya sabes que la fibrilación auricular se debe a la activación de focos ectópicos en la aurícula, ¿no? Focos ectópicos. Y esto a la larga se ha visto de que me puede llevar a remodelamiento cardíaco también, ¿no? Fibrosis cardíaca, se liberan radicales libres, inflamación. Esto es una fisiopatología luego compleja. ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular? Ya. Paroxística, menos de 7 días. Es un cuadro agudo, sintomático. Ahora, ¿cómo saber que es paroxística? Si es un paciente asintomático, que va y de la nada le encuentras una arritmia y él no refiere ningún síntoma, no puede decir como paroxístico. El paroxístico es aquel paciente que refiere síntomas. Consulta porque hace un día tiene taquicardia, tiene palpitaciones, tiene mareos, tiene disnea, tiene algo y le encuentras la arritmia paroxística. A este paciente paroxístico tienes que llevarlo a ritmo sinusal. O sea, tiene que llevarse a este paciente a ritmo sinusal. Si refieres una historia de síntomas que son de más de 7 días, es una FA persistente, persistente de larga duración de más de un año, y la permanente es aquella fibrilación auricular de tiempo indeterminado, la mayoría más de un año, pero que es aceptada por el paciente y el médico. La mayoría de los pacientes, diría más del 90%, están acá, en una fibrilación auricular permanente. Les pongo un ejemplo. A ver, uno de ustedes tiene 3 días de enfermedad y tiene taquicardia, va a la consulta y se le encuentra una fibrilación auricular. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? 3 días de enfermedad y te detecta una arritmia. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál de esta clasificación sería? ¿Qué tipo paroxístico? Muy bien. ¿Qué pasaría si tienes un paciente hipertenso, diabético, con antecedentes de infarto? Que va a su consulta después de mucho tiempo, asintomático, y al examen encuentra una fibrilación auricular. ¿Qué tipo sería? Permanente. ¿Está? ¿No? Igual es un paciente, digamos, con antecedente de falla cardíaca, va con su fibrilación, es una permanente. O sea, la idea es que solamente en un paciente joven, sin antecedentes de enfermedad cardíaca, con síntomas agudos, tú vas a quererlo llevar a ritmo sinusal. Se ha puesto lo que son internos, que la mayoría de fibrilaciones al paciente lo dejaba fibrilar, porque la mayoría es permanente. Vamos a ver después de que no hay diferencia entre regresar al paciente a ritmo sinusal y que se quede fibrilando. La mortalidad y complicaciones son las mismas.
Las pautas de manejo, ¿qué tienen que evaluar siempre en una FA? Prevenir el tromboembolismo, que es lo primero que vamos a ver. O sea, acuérdate que ese flujo turbulento en el paciente hace que embolice a nivel cerebral, ¿no? Y finalmente me produce pues infartos cerebrales, no solo eso, algunas otras también complicaciones. Luego, control de la frecuencia cardíaca. Procuramos siempre que la frecuencia cardíaca sea menos de 100. Hay otros objetivos también, pero procuramos que sea menos de 100 la frecuencia cardíaca. Y hemos visto también el control del ritmo, o sea, regresarlo a ritmo sinusal. En la mayoría no hacemos esto. Lo haremos en algunos pacientes, por ejemplo, paroxísticos jóvenes. En la mayoría, no. En la mayoría, ¿qué es lo que vamos a ver? Sobre todo prevención del tromboembolismo y control de frecuencia. A ver, caso 1, dice, Luis, 75 años, llevado a consultorio después de un año de haber sufrido un infarto cerebral. Tiene antecedentes de hipertensión y diabetes controladas. 120-80, cardíaca 77, se encuentra pulso deficitario, no soplos. O sea, antecedentes de hipertensión y diabetes, ¿ya? Ha tenido antecedentes de un infarto cerebral y se le encuentra esto. Además de continuar la terapéutica para hipertensión y diabetes, indicarán una medicación para manejar la FA. Ya, de la clasificación de FA, ¿cuál ¿a qué tipo creen que pertenece? ¿Cómo la clasificarían ustedes a este paciente? Ya saben que fibrila, una permanente, pues, ¿no? Es una permanente. Fibrila tiene pulso deficitario y tiene factores etiológicos, ¿no? Hipertensión y diabetes. Ya. De las pautas que les he dicho de manejo, ¿cuáles tendrían en cuenta en este paciente? Cuando digo control del ritmo, hay algunos objetivos que se van a arreglar, pero en líneas generales ya saben de que quiero volverlo a ritmo sin usar, sobre todo a pacientes jóvenes. Este paciente no será candidato, es una permanente, aceptada por el médico y por el paciente. De control de la frecuencia cardíaca, ¿creen que debería darle algún medicamento para controlar la frecuencia cardíaca a este paciente? A ver qué me dicen. ¿Sería prioritario? No, no, porque tiene 7,7, déjalo así, ¿no? Tranquilo. En todo caso, de las tres pautas de manejo que les he dicho que siempre tienen que considerar en una FA, ¿cuál es la que considerarían en este paciente? Anticoagulación, o sea, prevención de tromboembolismo. Exacto. Entonces, en resumen, en un paciente que les viene fibrilando, se tienen que preguntar, ¿voy a controlar el ritmo? ¿Voy a controlar la frecuencia? ¿O voy a prevenir la embolia? ¿Ya? Los tres hago, solamente uno, dos. Bueno, en este tiene frecuencia controlada, ya no va a regresar al ritmo sinusal, tengo que prevenir el tromboembolismo. Entonces, ¿qué aspectos debo valorar para indicar la prevención del tromboembolismo? Presencia de una válvula como antecedente protésica. ¿Ya? Estos pacientes con prótesis valvular deberían siempre ser anticoagulados. Ahora, el hecho que tengas fibrilación auricular te dice que siempre tengo que anticoagularte. No. Algunos pacientes de bajo riesgo no van a requerir anticoagulación, entonces hay que ver el riesgo de embolismo, de tromboembolismo. Solamente los que tienen alto riesgo serán candidatos a darles anticoagulación. Vamos a ver eso. Ahora, los anticoagulantes no son drogas que se dan así nomás, ¿no? Como han escuchado en las noticias, hay un doctor en la radio, ¿no? Que dice, no, que todo el mundo tome warfarina. Bueno, eso me trae riesgo de sangrado en los pacientes. Tienes que valorar en cada paciente el riesgo independiente del sangrado. No alegremente no vas a repetir a todos warfarina. No, no, no. No es así. Es una droga, vamos a ver, es bien lábil. Entonces tienes que valorar el riesgo de sangrado en cada paciente. Y también para la elección del anticoagulante tienes que valorar la presencia de enfermedad renal. Renal. Porque algunos anticoagulantes no pueden darse en falla renal. O sea, ya saben. Y puedes saber tú la indicación de la anticoagulación, pero también tienes que saber la contraindicación. En quienes puede ser indicado, pero no le doy porque puede hacer más daño. Por ejemplo, renales tendrán que ver algunos pacientes con riesgo de sangrado. Esos aspectos tengo que valorarlos. Ya. ¿Qué es lo primero que voy a ver en una fibrilación auricular? La fibrilación auricular, desde el punto de vista de la anticoagulación, la prevención del embolismo, como embolismo, puedo dividirla en dos tipos. La puedo dividir en fibrilación auricular valvular o fibrilación auricular no valvular, ¿ya? A grandes rasgos. ¿A qué me
refiero con fibrilación auricular secundaria a valvulopatía? Algún paciente que tenga fibrilación auricular y que tenga estenosis mitral moderada, severa, o una prótesis que también tenga el paciente valvular. Cuando tiene esas características, yo digo que es una FA de tipo valvular. Valvular. ¿Ya? Estos pacientes que tienen este antecedente van a ser anticoagulados siempre. Siempre tienes que anticoagularlos. Y la elección en esos pacientes valvulares va a ser warfarina. Es tu opción a largo plazo, warfarina, siempre. ¿Ya? En los que no tienen valvulopatía, o sea, no tienen estas características que les he mencionado, no tienen ninguna de estas, son los no valvulares, acá voy a valorar el riesgo de embolia en el paciente. Y el riesgo de embolia, como bien lo han dicho por ahí, se valora con la escala de Chas-Bas. Chas-Bas 2.2. A estos pacientes, si es que tienen riesgo de tromboembolismo, puedo ofrecerles o warfarina o nuevos anticoagulantes orales, los NACOS que dicen. Entonces ya saben, a los que tienen enfermedad valvular, anticoagulamos sí o sí. Acá ya no saco Chas-Bas, ya no Chas-Bas. ¿Ya? En los que tienen enfermedad valvular, ya no Chas-Bas. Defendes anticoagula. Y mi opción será warfarina. En cambio, en los pacientes no valvulares, acá tengo que valorar el riesgo. Podría ser de que el paciente no requiera anticoagulación, entonces voy a valorar el riesgo de tromboembolismo con el Chas-Bas. Y si tiene riesgo, lo anticoagulo. ¿Con qué lo anticoagulo? Acá tengo opciones, o warfarina o nuevos anticoagulantes. Ya. Acuérdense que esta escala de Chas-Bas, este score de Chas-Bas, es para pacientes de qué tipo? Pacientes no valvulares, o sea, fibrilación auricular que no es secundaria a valvulopatía, sin relación con eso. Por ejemplo, pacientes coronarios, pacientes con hipertensión. En esos pacientes valoro este score, Chas-Bas. Bueno, tiene varias variables, falla cardíaca, hipertensión, diabetes, stroke, enfermedad vascular, rango de edad también, sexo femenino. ¿Ya? Si tengo un paciente varón con 2 o más puntos, ya digo que tiene alto riesgo de tromboembolismo y debería anticoagular. En las mujeres es con un punto más. ¿Ya? O sea, con estos puntos de corte, igual o mayor a eso, yo digo que el paciente tiene alto riesgo de embolismo y debería anticoagular. Debería anticoagular. Nótense que en el score de Chas-Bas como punto está stroke, o sea, antecedente de infarto cerebral. El hecho que tengas antecedente de un infarto cerebral te da 2 puntos. O sea, de por sí eso ya me dice que debería ser anticoagulado un paciente. Tengan en cuenta eso. Ahora, también deberías valorar el riesgo de sangrado en el paciente. Hay otro score, ¿no? El de acá, el Hazlet. Este Hazlet no me dice que no debería anticoagularlo al paciente. Si me sale más de este puntaje, no me dice que no debería darle algo al paciente. Me dice que tengo que tener cuidado con el paciente. Digamos que es un paciente que tiene hipertensión, tiene un punto, tiene stroke, tiene otro punto, es anciano, ya tiene 3 puntos. Entonces, doctor, no hay que anticoagularlo, no, tienes que anticoagularlo, pero tienes que tener mucho cuidado, tienes que monitorizarlo simplemente. O sea, los scores de riesgo de sangrado, que son varios, este no es el único, me dicen simplemente que tengo que tener cuidado en ese paciente. Nada más, no me contraindica la anticoagulación. Ahora, ¿cómo voy a evitar la embolia? El tromboembolismo. ¿Con qué fármaco se cuenta? Se cuenta con antiagregantes plaquetarios como aspirina, como clopidogrel, con antagonistas de la vitamina K como warfarina, con inhibidores de la trombina como dabigatran, inhibidores del factor 10A como el resto de anticoagulantes nuevos, apixaban, rivaroxaban. Por eso que el objetivo es evitar que se formen trombos en la aurícula y que se disparen hacia el cerebro, sobre todo. Solamente al cerebro no. También me puede dar trombosis mesentérica, trombosis también de inferiores también, me pueden dar, pero usualmente al cerebro, no son causa de infartos cerebrales. Y acuérdense, cuando el infarto cerebral es muy grande, ese infarto puede sangrar, o sea, puede haber una complicación hemorrágica del infarto cerebral cuando estos son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, infartos extensos, imagínate si le doy anticoagulantes, podría favorecer un sangrado, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, son las opciones que tengo para prevenir la embolia en los pacientes.
¿Cuál uso? Vamos a ver. En primer lugar, lo que son antiagregantes. Tanto aspirina sola como aspirina más otro antiagregante como clopidogrel se han visto que son inferiores a la warfarina. Son inferiores a la warfarina. O sea, si quiero darlo como anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular, no sirve. No sirve. ¿Para qué sirve aspirina o clopidogrel? Como profilaxis secundaria en pacientes que han tenido infartos cerebrales, pero que no son por fibrilación auricular. Recuerda que la fibrilación auricular es uno de los factores del infarto cerebral, pero no es el único. O sea, hay infartos cerebrales, débiles isquémicos, que no son secundarios a fibrilación auricular. Para esos sí se puede dar como profilaxis secundaria antiagregantes plaquetarios. Ponte un hipertenso que no fibrila, que ha tenido infarto cerebral, para evitar que tenga otro, le doy aspirina y está bien. Pero si ese infarto es secundario a una fibrilación auricular, la antiagregación única con aspirina o aspirina en combinación ha demostrado ser inferior a warfarina, inefectiva, inferior a otros medicamentos y peor aún, en algunos estudios ha aumentado el riesgo de sangrado. Ya sabemos. ¿Qué más tenemos? Los demás anticoagulantes. ¿Qué tenemos anticoagulantes? Antagonistas de la vitamina K, warfarina. La warfarina es un antagonista de la vitamina K. ¿Cuál es el problema de la warfarina? Que es un fármaco un poco complicado. El margen terapéutico es estrecho, no se comporta igual en todos los pacientes, ¿no? A uno de ustedes le doy 5 miligramos, al otro 5 miligramos, a mí 5 miligramos, y uno de ustedes sangra, al otro no le hace nada, y a mí sí me hace en el rango objetivo. O sea, no sabes cómo se van a comportar. ¿Por qué? Porque mira, porque la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K, actúa en varios factores de coagulación, dependientes de la vitamina K. En el 2, en el 7, en el 9 y en el 10. 2, 7, ahí actúa este, este medicamento, la warfarina. O sea, como actúa a varios niveles, en varios factores de coagulación, no se comporta igual a veces en todos los pacientes. ¿Cuál es la ventaja de los nuevos anticoagulantes? Nuevos anticoagulantes como dabigatran, como apixaban, como rivaroxaban, que solamente actúan a un solo nivel, un solo factor. Entonces tú das una dosis y el efecto es casi único en todos los pacientes. No tienes que estar regulando dosis ni nada por el estilo. O sea, si tú lo ves así, excelente, ¿no? A todos hay que darle entonces dabigatran, apixaban, pero también tiene algunas consideraciones. Ese es el problema con la warfarina. Como actúa a varios niveles, 2, 7, 9, 10 factores de coagulación, la dosis es un poco difícil de regular. Antagonistas de la vitamina K, warfarina. La tableta viene de 5 miligramos. Recuerda que esto se monitoriza con el INR. El INR, el objetivo para anticoagulación es de 2 a 3. Es un buen fármaco, pero no se comporta igual en todos los pacientes. ¿En quiénes va a ser de elección la warfarina? Ya saben, en fibrilación auricular valvular. ¿Los valvulares cuáles son? Los que tienen estenosis mitral, ojo, moderada, severa. Estenosis mitral, ¿eh? No estenosis aórtica, pulmonar, no, estenosis mitral. Y una válvula protésica. Acá tu única opción para anticoagulación a largo plazo es warfarina. También, ¿cuál es el problema con los anticoagulantes nuevos? Los nuevos anticoagulantes, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, no los puedes dar en pacientes renales con falla renal crónica. Por eso, depuración menos de 15, también warfarina, tu única opción. O sea, valvulares y renales, warfarina. ¿El problema cuál es? Vigilancia estrecha. O sea, el INR hay que controlarlo. Primero cada semana, luego cada mes, ¿ya? Y interacciona con todo. Si han revisado alguna vez interacciones de la warfarina, se darán cuenta que interactúa con todos los medicamentos que casi tú conoces. ¿Ya? Lo bueno que no cuesta mucho la warfarina, ¿no? 10 tabletas costará pues un sol, un poco más quizás. Pero el problema es que hay que estarlo vigilando constantemente este fármaco y el efecto no es igual en todos los pacientes. ¿Qué tenemos los nuevos anticoagulantes? Nuevos anticoagulantes orales. ¿Ya? Tenemos los inhibidores directos de la trombina, como dabigatran, inhibidores del factor 10A, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Como les he dicho, actúan a un solo factor. Entonces, doy una dosis a todos los pacientes y todos se comportan igualitos. Estos fármacos
no han demostrado ser inferiores a la warfarina. Su efecto es igual. En realidad no han demostrado ser superiores a warfarina. Ojo, a warfarina es el estándar, que quede claro. Estos fármacos no los superan. Los superan entre comillas por la facilidad del uso, porque no hay que estarlos monitorizando. Pero han sido comparables a warfarina. Lo importante es que no son inferiores, pero tampoco son superiores. Ojo. Y lo que también es importante, el riesgo de sangrado también es similar a lo que es el otro medicamento, ¿no? La warfarina. La ventaja es que tú das una sola dosis y todos los pacientes van igual, responden igual, no tienes que estarlo monitorizando, ¿ya? No tienes que estarle pidiendo pruebas a cada rato, ¿no? Porque es un efecto de un solo factor y tú ya sabes qué va a pasar. El problema, como le dije, es que no pueden usarse en pacientes renales. En renales, depuración menos de 15, warfarina, no se dan en pacientes renales. El problema también es que quizás no puedan monitorizarse, ¿no? En algunos pacientes, por ejemplo, no le pediste a tu paciente una creatinina y le indicaste rivaroxaban, apixaban, edoxaban, y después la creatinina te viene alta, tiene falla renal y ya le dice el medicamento, ¿cómo sabes que está anticoagulado, solo anticoagulado? O sea, no puedes monitorizarlo a ese paciente. En algunos casos, si tú requerías monitorizarlo, no vas a poder. Yo diría que el antídoto no está disponible. O sea, tienen antídoto específico, sí. Pero miren los nombres, pues. Idarucizumab, ¿no? O sea, son anticuerpos monoclonales. O sea, eso no lo encuentras en la farmacia de la esquina, ¿no? Entonces, si se te pasa la mano de dosis en un paciente renal, el antídoto no está tan disponible. No está tan disponible, ¿no? Y ya sabes que estos fármacos no son en pacientes valvulares, no porque hagan daño, sino que no están estudiados. Y obviamente el costo, ¿no? Cada tableta de estos te cuesta puede de 6 a 10 soles, cada tableta. Y se toman algunos cada 24, otros dos veces al día. Ahora, cuando vean el costo de un medicamento, no solamente lo ven por el costo de la pastilla, también tengan en cuenta eso. Aparentemente es caro. También deberían verlo en el tema del costo. La warfarina te puede mucho menos, ¿no? El blister te costará un sol, 2 soles. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que venir acá al hospital para monitorizarte. El hecho de que el paciente venga de su trabajo hace que ese día no trabaje. Por ahí que te complicas y sangras, vienes en emergencia. O sea, al final, el costo en total de lo que implica warfarina puede que sea comparable al otro. También hay que ver ese aspecto. Lo bueno de la warfarina es que sí tiene un antídoto, ¿no? ¿Cuál es el antídoto de la warfarina? ¿Cuál es el antídoto de la warfarina? O sea, rivaroxaban, rivaroxaban. Hay antídotos, pero no son de fácil acceso. Vitamina K. Si tienes un sangrado leve, o digamos un hematoma leve que tienes, puedes una vitamina K y eso va a bajar el INR en más o menos 6 horas. Con una sola ampolla y punto, no se pone más. Pero quizá el paciente tenga un sangrado importante, ponte, es una HDA, una hemorragia digestiva. La vitamina K te corrige el INR en 6 horas. Yo quiero corregirlo más rápido. ¿Qué más le puedo brindar al paciente? Plasma fresco congelado. La dosis va a ser de 15 mililitros por kilo de plasma, una sola vez. Eso me lo corrige en menos 100. Es, es. Aquí están las dosis de los anticoagulantes, ¿ya? Para que se den cuenta de que tener mucho cuidado en pacientes renales. Si la depuración cae en menos de 30, ya no se sugiere su uso. Con rivaroxaban, apixaban, edoxaban podría regular la dosis, bajar un poco la dosis con depuraciones de entre 30 a 50, pero también es arriesgarse. La cosa en pacientes con falla renal, y mira, desde depuración menos de 50 ya es reducción de dosis, ¿no? Y menos de eso ya incluso tampoco se indican esas drogas, porque podrías producir algunos problemas en los pacientes. Entonces son buenos fármacos, el problema es que pacientes renales no los puedes usar, ahí sí warfarina va a ser tu única opción. Acuérdense, no son superiores a warfarina, son comparables a warfarina, su estándar es warfarina, ¿ya? Son excelentes porque no los monitorizas, mucho mejor, pero tienes que tener algunas consideraciones para poderlos indicar.
Muy bien, entonces, para que quede claro, esta es de la guía europea. En la guía americana te pone como primera opción a la warfarina, ojo. Pero en la guía europea, quiero que se den cuenta, miren, acá que dice lo que les mencioné. Paciente con fibrilación auricular, este es un caso de fibrilación auricular, que tiene prótesis valvular o estenosis mitral. Si tiene eso, tu única opción, como les dije, van a ser los antagonistas de la vitamina K. Pero si no es valvular el paciente, ¿qué es lo que aplico? Les dije Chasdax. Si el Chasdax es mayor o igual a dos puntos, hay que darle anticoagulación. Y acá que es indicado, mira, acá ponen como primera línea los nuevos anticoagulantes. Y como alternativa, línea punteada, antagonistas de la vitamina K. En la guía americana más bien dice que no, warfarina siempre. Bueno, es una opción que tú tienes, ¿no? Tienes que valorarlo en cada paciente. Ahora, qué hacemos con los que tienen un punto? ¿Qué hacemos con los pacientes que no tienen dos, tienen un solo punto? ¿Qué dice la guía? Se debe considerar la anticoagulación. ¿Qué significa considerar? En medicina, ¿qué significa la palabra considerar? Considera. ¿Qué significa? Significa, ve tú si lo vas o no. Depende de ti. ¿Ya? Depende de ti. Pero, ¿cuál sería el principal factor que deberías valorar en este chat básico? ¿Cuál creen? Sobre todo tienen que valorar la edad en el paciente. Sobre todo eso. ¿Ya? En un punto, ve tú lo que haces, ¿no? Si quieres, dale, si quieres, no dale. ¿Qué hacemos con el que tiene 0 puntos? Mira, no está indicado tratamiento antiagregante ni anticoagulante. No antiagregante. O sea, un paciente con fibrilación auricular con CHAP va 0 puntos, no está indicado darle antiagregantes plaquetarios, llámese aspirina, ¿no? La aspirina en la prevención del infarto cerebral es como profilaxis secundaria en pacientes no fibriladores, ¿ya? Si tú vas a prevenir en un paciente con antecedente de infarto cerebral con fibrilación auricular, si quieres prevenir otro infarto es con anticoagulantes, nuevos anticoagulantes o con warfarina, pero no pasa nada ahí con los antiagregantes. Ya saben esa diferenciación, ¿no? Valvulares, no valvulares. 2 puntos se da sí o sí. Un punto, ve tú lo que hace. 0, no sea nada. No sea nada. Más bien, la aspirina aumenta el riesgo de sangrado en los pacientes. Ya. Entonces, este paciente José, ¿habría que anticoagularlo? Mira, José, 65 años, hospitalizado por un cuadro de infarto cerebral de un día de evolución. Tiene antes de hipertensión no controlada. Al examen 130-90 de presión, cardíaca 77, 50 pulso deficitario. O sea, es un paciente que fibrila, tiene 75 años y ha tenido un infarto cerebral de un día de evolución. ¿Hay que anticoagularlo a este paciente? ¿Qué me dice? Está fibrilando. La fibrilación auricular se divide en valvular, no valvular. Ese paciente no es valvular. Si no es valvular, ¿qué tengo que hacer? Valorar CHAS-VAS. CHAS-VAS. ¿Cuántos puntos tiene acá en CHAS-VAS? 5, ¿no? La edad, el DCD, el stroke, hay 4 y hipertensión 5. O sea, tienes que anticoagularlo. O sea, si te basas en esto, sí tienes que anticoagularlo. Pero ¿saben qué? Depende en qué momento vas a anticoagularlo. Si el infarto cerebral ha sido muy agudo, o sea, viene con un día de evolución o con pocos días de evolución, por más que esté indicada la anticoagulación, tienes que esperar un tiempo. Otra cosa es que me venga, doctor, mi papá tuvo un infarto hace un año y fibrila. A ese paciente anticoagula. Pero si el infarto es agudo, cerebral en ese momento, no puedes anticoagularlo en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un área de infarto cerebral, un área de necrosis en el cerebro, el organismo aumenta la irrigación cerebral a esa zona, para que esa zona se salve de alguna manera. Se irrigue más, lo cual está bien, irriga más la zona. El problema es que cuando hay mucha irrigación sanguínea y esa área de infarto, ese infarto se puede transformar en hemorrágico, les he dicho. Mientras más extenso es un infarto cerebral más grande, recibe más irrigación sanguínea para intentar salvar la zona, lo cual es bueno, pero también esa mayor irrigación puede hacer que el infarto se transforme en hemorrágico. Y si encima le doy un anticoagulante, olvídate,
hay más riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, esta es de la guía también europea. Interesante. Paciente dice complicación auricular, infarto cerebral agudo. Ya saben que un DCB le pido una tomografía que me sale al toque para ver que no sea sangrado. Mira, si es un TIA, si es un ataque isquémico transitorio, esos que duran menos de 24 horas, ese mismo día el TIA lo puedo anticoagular. Inicia anticoagulación el mismo día. Pero si no es un TIA, o sea, si es un infarto cerebral, tengo que ver la severidad del infarto cerebral. Y la severidad del infarto cerebral, ¿cómo la valoran ustedes? ¿Cómo la valoran? ¿Con qué score? Mira, tienes el score de NIS, escala de NIS. ¿Ya? Mi intención es que se aprendan las variables. Esto es más extenso, ¿ah? Nivel de conciencia, mirada conjugada, campos visuales, aparece, dimetría, bueno, un montón de variables que tienen ustedes, ¿ya? Que tienen varios puntos, ¿ya? Este score de NIS me valora la gravedad del infarto cerebral. Solo quiero que lo conozcan. La guía incluso te dice que el NIS debería ser valorado por un personal entrenado en valorar el NIS. No es que mandes al interno, oye, quiero que hagas el NIS. No. Acuérdense que el neuro no es el fuerte de todo, ¿no? Con las justas ponen examen físico, paciente, lote, no siendo meningios ni de focalización y se acabó neuro, ¿no? Entonces, que valoren esto es complicado. La cosa que quiero que sepan que existe esto, ¿ya? Porque según el puntaje del NIS, mira, si es un NIS menos de 8 puntos, es un infarto leve, la anticoagulación se da después de 3 días del evento agudo. Si es un de 8 a 15, DSB moderado, mira, la anticoagulación se da al sexto día. Si es un NIS mayor o igual a 16, un DSB grave, o sea, de ese grandote, después de 12 días. Incluso, mira acá, te dice que deberías tomar una tomografía o rezo antes para excluir la hemorragia. Acuérdense, revisen desde isquémico con transformación hemorrágica. O sea, en el caso anterior, está bien, Chasvax sí, pero Chasvax úsalo en los pacientes crónicos, ¿no es cierto? En estos agudos, por más que puede ser indicada la anticoagulación porque tenía un infarto y está fibrando, sí, pero tendrás que esperar algunos días quizá para iniciarla, porque en la anticoagulación quizá el paciente pueda sangrar nuevamente. En terapéutico una cosa es que conozcas la indicación, pero también tienes que conocer las contraindicaciones. Ya. ¿Qué cosa se hace en pacientes que quizá no es indicada la anticoagulación? Por ejemplo, un DCB isquémico muy severo o una coagulopatía de fondo y que está fibrilando, o sea, por alguna razón está contraindicada la anticoagulación. Se sabe de que los trombos se forman en el apéndice de la aurícula izquierda. Se sabe, ¿no? En la aurícula izquierda hay una zona anatómica que es esta apéndice de la aurícula izquierda, y en ese apéndice se suelen formar los trombos. ¿Qué se puede hacer en pacientes en los cuales está contraindicada la anticoagulación? Se ocluye ese apéndice por intervencionismo. Miren aquí es en el ecocardio, el ventrículo, la aurícula y el apéndice de la aurícula. Ese apéndice de la aurícula por intervencionismo, por un catéter, se ocluye y de alguna manera se evita que se formen trombos. Eso se indica en algunos pacientes, ya no es en todos, los cuales podría estar contraindicada la anticoagulación. Caso 3 dice, 70 años, llevada al consultorio por palpitaciones y disnea, presentada luego de ejercicios durante la mañana. Antecedentes, hipertensión controlada. 120-80, 160 de cardíaca, 50 pulso deficitario, no signo de congestión pulmonar. Estaría indicada la anticoagulación en este paciente primero. Estaría indicada en este señor la anticoagulación. ¿Sí o no? Es un paciente no valvular. Si no es valvular, tienes que evaluar Chatbacks, ¿no es cierto? Chatbacks acá tiene un punto porque tiene 70 años y tiene hipertensión arterial, tiene 2 puntos, o sea, sí debería anticoagularse. Podría usar farina o anticoagulantes nuevos. Bueno, aparte de la anticoagulación, ¿qué otra indicación? No, por Chatbacks sí. Acuérdate, mayor o igual a 75 años de 2 puntos. Pero edad de 6,5 a 7,4, o sea, 70, sí es indicada la anticoagulación. Ya.
qué otra indicación tendría para el manejo del FA? Ya está. Lo vas a darle la anticoagulación, elegirás entre warfarin o anticoagulante. ¿Qué otra indicación le darás a este paciente? ¿Qué otra indicación tiene? Control de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Ya saben, lo último que ven es lo que es el ritmo, ¿ya? Pero control de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, toda la frecuencia cardíaca. Los objetivos, le dije que habían otros, ¿no? Menos de 80 en reposo, menos de 110 en actividad. Eh, Usualmente decimos que la frecuencia debería ser menos de 100 en todos los pacientes. Menos de 100 por minuto, en general. Cuando es menos de 100 hablamos de una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Cuando es menos de 100 hablamos de una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Y cuando es más de 100, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, la que llamamos FAV. Tu objetivo es que sea menos de 100 por lo menos, porque cuando es más de 100 hay un flujo turbulento y te puede generar émbolos, ¿no? Y hay que manejar frecuencia cardíaca. ¿Qué hay que tener en cuenta para el manejo de frecuencia cardíaca? La presión arterial. Siempre tomen la presión arterial. Presencia o no de falla cardíaca y presencia de comorbilidades como EPOC, que me van a hacer variar la lesión de uno u otro fármaco. ¿Qué tienen que diferenciar ustedes en un manejo agudo y un manejo crónico? Este manejo agudo es el que se va a dar al paciente en emergencia. En emergencia. Un paciente muy sintomático, con frecuencias muy altas, que pueden decir, hay que bajarle rápido esa frecuencia cardíaca. Diferente es un paciente crónico, un paciente asintomático que va a tu consulta. Es más para un manejo crónico. ¿Cuál es el medicamento de elección en general para control de frecuencia cardíaca? ¿Qué es lo primero que van a considerar? Lo primero que van a considerar son los beta bloqueadores. Beta bloqueadores. ¿Ya? Beta bloqueadores, ya sea por vía endovenosa, para el paciente muy sintomático agudo, metoprolol, esmolol, que no hay acá, o para un paciente crónico con frecuencias altas, por vía oral, ¿no? ¿Cuáles usamos? Los beta bloqueadores selectivos y el carvedilol. Los selectivos, recuerden, son metoprolol, bisoprolol, atenolol. Y también se puede usar el carvedilol. ¿Cuáles son mis alternativas terapéuticas? Siempre tengo primera línea y alternativas. Tengo los digitálicos. Los digitálicos. Digitálicos vía oral, digosina o endovenoso, galactosidiosis. Los digitálicos, ¿cuándo son una alternativa principal? Cuando tengo fibrilación auricular más falla cardíaca. FA más falla cardíaca. Hay uso digitálicos. ¿Y qué más tengo como alternativa? Calcio antagonistas. Calcio antagonistas. ¿Qué antagonistas uso? Uso los no dihidropyridínicos. Recuerda que verapamil y diltiazem son los antagonistas no dihidropyridínicos, que no son selectivos. Aparte de producir vasodilatación, me inhiben el nódulo sinusal y auriculoventricular y son inotropos negativos. O sea, verapamil o diltiazem, además de producirme vasodilatación, son inotropos negativos y también me bajan la frecuencia cardíaca. O sea, por ese efecto en bajar la frecuencia cardíaca es que lo puedo usar en fibrilación auricular. Pero ¿cuál es el problema? Si el paciente tiene falla cardíaca asociada, o sea, tiene FA más falla cardíaca, no puedo usar antagonistas de los canales de calcio. ¿Por qué? Porque tienen efecto inotropo negativo. O sea, la falla cardíaca puede empeorar. O sea, podría usar antagonistas en solo los pacientes que solamente tienen fibrilación auricular, sin falla cardíaca. ¿Qué más hay que considerar? Pacientes con EPOC, por ejemplo. Pacientes con EPOC, beta bloqueadores con mucho cuidado, me pueden producir exacerbación de lo que es el EPOC. Y también el manejo cambia cuando es un paciente con hipotensión. Si viene un paciente con fibrilación auricular y shock, ¿cuál es el manejo? La cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica va a ser el manejo en cualquier arritmia que ustedes conozcan que venga con hipotensión o shock. O sea, son consideraciones que tengo que yo tener. Les preguntan en general, ¿no? Manejo de frecuencia cardíaca en FA, beta bloqueadores, pero considera que no tenga EPOC,
considera como una alternativa, digo alternativa, no primera línea, alternativa, en casos de falla cardíaca, pueden usar qué cosa, los digitálicos, ¿no es cierto? En falla cardíaca, los consideras como alternativa. Y si tiene hipotensión, el manejo farmacológico ya no se da, ahí es cardioversión eléctrica. O sea, son cosas que tienes que considerar. Lo que es el control de la frecuencia cardíaca, lo que le estaba mencionando, mira, pacientes con una fracción de eyección disminuida, FEBI baja, siempre primera línea beta bloqueadores y alternativa digoxina. FEBI conservado, o sea, buena fracción de eyección. Acá puedo usar beta bloqueadores siempre en primera línea, alternativa digitálicos también, y acá sí puedo usar antagonistas. Recuerden que los antagonistas no puedo usarlos cuando tengo falla cardíaca porque son inotropos negativos. Puedo también hacer asociaciones. ¿Ah? Si no consigo el control de la frecuencia con beta bloqueadores, le puedo asociar digitálicos. Si no consigo el control con antagonistas de canales de calcio, digitálicos. O sea, puedo asociar los fármacos si no hay el control de la frecuencia cardíaca con uno de ellos. Las dosis para que las tengan en cuenta de beta bloqueadores, antagonistas. Amiodarona es lo que más van a ver que usan. Amiodarona es un fármaco de cuarta, quinta línea, o sea, no es tu primera línea para control de frecuencia cardíaca. Amiodarona, ¿cuándo lo vas a usar? Lo vas a usar en arritmias ventriculares, sobre todo. Y lo vas a usar para el control del ritmo en pacientes con fibrilación auricular. Para controlar frecuencia cardíaca es una alternativa de cuarta, quinta línea, amiodarona. No es tu primera línea, nunca es tu primera línea. ¿Ya? Al último lo piensas. Pero ¿por qué ustedes ven en los hospitales que lo usan a cada rato? Porque es lo único que hay en el hospital. En el hospital no vas a encontrar beta bloqueadores endovenosos. Por eso, ¿qué usan todos? Amiodarona. ¿Ya? Pero el problema es cuando tú aprendes por lo que hace el otro, crees que es lo mejor, y no es lo mejor. Es beta bloqueadores, antagonistas, digitálicos. Quinta línea, amiodarona. Bueno, no tienes nada, úsalo, ¿no? Pero sobre todo amiodarones para control del ritmo en FA y para arritmias ventriculares. A ver, 80 años llevada de emergencia por presentar disney y palpitaciones. Antecedentes de hipertensión arterial de tratamiento, 80-50 de presión, 160 de cardíaca, 50 pulso deficitario, palpitantes en ambos emitoras a la ocultación, no soplos, medicado y estabilizado en emergencia pasado la hospitalización. ¿Cuál fue la implicación en emergencia ante el cuadro del paciente? Mira, tiene fibrilación auricular con respuesta alta, ¿no? Tiene fibrilación auricular con respuesta alta, también tiene falla cardíaca, ¿no? Edema pulmonar, y viene con hipotensión este paciente. ¿Qué crees que hicieron en emergencia para estabilizarlo a este paciente? ¿Qué crees que cardioversión eléctrica? Muy bien. Cualquier arritmia nos haga un problema con inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. ¿Ya? Entonces acá viene lo que es el manejo del ritmo, ¿no? Quizás en este paciente, manejo del ritmo de por sí no va a estar indicado, pero sí estaría indicado ya no medicación tanto farmacológica por la hipotensión. Acá vamos a revisar lo que es el manejo del ritmo. ¿En qué pacientes voy a manejar lo que es el ritmo? O sea, ¿en qué pacientes voy a intentar que el paciente regrese al ritmo sinusal? Sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes muy sintomáticos, pero sintomáticos agudos, acuérdense la FA de menos de 7 días de evolución o paroxística, y también voy a intentar eso en los que tienen inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? El momento de inicio de los síntomas. Y agarro punto de corte 48 horas. ¿Por qué? Porque si los síntomas se inician en menos de 48 horas, yo de frente le puedo indicar al paciente a cardioversión eléctrica o farmacológica quizás, sin ningún problema. Pero si la arritmia ya dura más de 48 horas o no sé cuánto dura, tengo que primero anticoagularlo. Porque dice que en las primeras 48 horas de anticoagulas, de inicio de la fibrilación auricular, ya en la aurícula se forman émbolos, trombos. Y si yo lo cardiovierto al paciente, esa vuelta al ritmo sinusal hace que ese trombo se desprenda y se vaya al cerebro o a otra zona. O sea, si después de 48 horas
yo intento la cardioversión, hay el riesgo de que embolice ese, ese, este, ese paciente. Por eso que en las CFAs de más de 48 horas yo debería primero anticoagular al paciente por 4 semanas y después de ahí intentar lo que es que el paciente vuelva a ritmo sinusal. En cambio, si es una fibrilación auricular aguda, menos de 48 horas de evolución, ahí sí pueden intentar que el paciente vuelva a ritmo sinusal. Ahora, ¿cómo intento que el paciente vuelva a ritmo sinusal? Hay dos tipos de este procedimiento. Puede ser eléctrico o farmacológico. ¿Cuál elijo en el paciente? Se conversa con el paciente. Se conversa con el paciente porque tiene pros y tiene contras. La cardioversión eléctrica quizás sea más efectiva a largo plazo y menos recurrencias. La farmacológica más bien tiene más recurrencias en estos casos. O sea, no es que este paciente después de que deje de fibrilar ya se curó de la fibrilación auricular y nunca más va a tener la arritmia, no, tiende a las recurrencias. ¿Ya? Y se ha visto en líneas generales que no hay diferencias en la mortalidad a largo plazo en los pacientes que regresan al ritmo sinusal y los que siguen fibrilando. Por eso que en las CFAs de larga duración lo deja fibrilando, porque finalmente las complicaciones van a ser las mismas con o sin fibrilación. Y no es que yo lo regreso a ritmo sinusal por vía eléctrica o farmacológica y nunca más va a fibrilar, no, tienden a ser recurrencias. Por eso se conversa bien con el paciente, sobre todo en los ancianos, qué tan conveniente es regresar al ritmo sinusal, quizás que siga fibrilando y tú anticoagulas y no pasa nada. En los jóvenes sin cardiopatía estructural, muy sintomáticos, muy agudos, sí, se sugiere siempre regresarlo a ritmo sinusal. Entonces, en estos de más de 48 horas, hay que siempre anticoagularlos. Ahora, digamos que el paciente regresa a ritmo sinusal, entonces autoridad, nunca más tengo riesgo de infarto cerebral, no. Dicen que, entre comillas, la fibrilación auricular no se cura. O sea, en cualquier momento pueden ser brotes paroxísticos. Y en esos brotes paroxísticos el paciente puede embolizar. O sea, por más que el paciente haya regresado a ritmo sinusal, por más que haya regresado a ritmo sinusal, ¿qué deberías hacer? Deberías anticoagularlo según su riesgo de embolismo, CHAS-BAS, según su riesgo. O sea, anticoagularlo de todas maneras, para que se den cuenta. Entonces, después de todo esto, ¿conviene a todos los pacientes regresarlo a ritmo sinusal? No, quizás solamente pueden sacar en articulación suficiente, para que tengan eso en cuenta. Ahora, ¿qué fármaco elegirá si es que finalmente ya quiero regresarlo a ritmo sinusal para controlar el ritmo? ¿Qué voy a elegir? Depende, ¿eh? Depende si tengo cardiopatía estructural, si tengo antecedente de falla cardíaca, si el paciente viene chocado, por ejemplo, y la conveniencia del paciente, o sea, se conversa bien con el paciente. Mire, la cardioversión eléctrica tiene menos recurrencias, la farmacológica fracasa, o sea, se conversa con el paciente, que es lo que hace elegir. Si el paciente tiene falla cardíaca de base, para control de ritmo, acá sí se deja amiodarona. Acá sí, para ritmo. Si no tiene cardiopatía estructural, tengo otras alternativas. Propafenona, flecainida, etc. Si el paciente viene chocado, o he intentado la cardioversión farmacológica y no funciona, cardioversión eléctrica. Y como alternativa que más se usa, y en caso que nada de lo que he dado anteriormente funcione, ablación por radiofrecuencia, por catéter. Vamos a explicar qué es eso después. Entonces, lo de ritmo, en primer lugar, ustedes no lo van a hacer. Eso es manejo más del especialista. Y se dan cuenta que es bastante complicado para el paciente mismo. O sea, no siempre funciona. Y se hace según cada escenario clínico. Ahí están los fármacos para el control de ritmo. En falla cardíaca lo que más se usa es lo que es amiodarona. Y recuerden que la amiodarona también tiene complicaciones a largo plazo, ¿no? En pacientes que no tienen falla cardíaca, se pueden usar otros fármacos por vía oral también, a largo plazo, para que lo tengan en cuenta simplemente. Bueno, clasificación de los antiarrítmicos, simplemente para conocimiento, eso lo han visto en esta farmacología. No es el tema de hoy. Frecuencia cardíaca versus ritmo, ¿no? Ventajas, desventajas de cada uno. Como les dije, en resumidas cuentas, control del ritmo, me refiero a regresar al ritmo sinusal en pacientes muy jóvenes, sintomáticos, chocados,
sin cardiopatía previa, sí, regrésalos para, digamos, que ya no fibrilen, que no vayan a ese problema. Pero la mayoría de los pacientes que ustedes han visto seguramente son ancianos, cardiópatas, que fibrilan de forma crónica, y ellos simplemente control de la frecuencia cardíaca. Ya saben, no se ha visto que haya mayores beneficios en un paciente de una FA de larga evolución regresarlo a ritmo sinusal. La mortalidad y complicaciones van a ser las mismas. Y ojo, el hecho que el paciente regrese a ritmo sinusal no significa que no lo vas a anticoagular, tienes que seguirlo anticoagulando. Acuérdense, la F entre comillas no se cura. El paciente puede hacer paroxismos y ahí emboliza. Entonces, en resumidas cuentas, la mayoría de pacientes vas a elegir con toda la frecuencia cardíaca. En muy pocos casos ritmo. Para que se den cuenta que la miodarona, si eliges control del ritmo, mira, también tiene efectos adversos. ¿eh? Me produce fibrosis pulmonar, ya lo saben. Me produce disfunción de la tiroides, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. También toxicidad en el hígado, para que se den cuenta. Manejo del ritmo en fibrilación auricular aguda. Sabe, mira, si el paciente viene con inestabilidad hemodinámica, ni vuelta a darle cardioversión eléctrica. Y en cualquier arritmia ventricular, supraventricular, chocada, cardioversión eléctrica. Si no está chocado, se conversa con el paciente. Oye, hay la posibilidad de volverte a ritmo sinusal. Podemos elegir la eléctrica o la farmacológica. La eléctrica es más rápida. Acá te quemo y regresas a ese ritmo sinusal. ¿no? En cambio, la farmacológica es más lenta y tiene riesgo de recurrencias. Bueno, yo elijo la farmacológica. Ah, ya, a ver, ¿tiene falla cardíaca? Usa miodarona. ¿No tiene falla cardíaca? Tengo otras opciones que dar. Es un poco elección también de cada paciente. Lo mismo, ya saben, si tiene falla cardíaca, la elección va a ser amiodarona. Siempre elección del paciente es lo que prima, ¿no? Eléctrica, farmacológica, y lo que se está usando más ahora es la ablación por radiofrecuencia, catéter, por catéter. ¿A qué me refiero con ese procedimiento? Acuérdate que la fibrilación se da por focos ectópicos en la aurícula, ¿no? que generan impulsos eléctricos. Bueno, se mete un catéter al paciente, se llega a la aurícula y se queman esas vías eléctricas, se anulan esas vías eléctricas y se hace que el paciente deje de generar esos focos ectópicos y ya no fibrila, ya no fibrila. Es lo que se hace ahora. Incluso está haciendo como elección. Sobre todo, obviamente, vas a usarlo en pacientes no tan crónicos, jóvenes, muy sintomáticos, se puede optar por esto. Se puede optar por esto. ¿En qué otros pacientes tú vas a controlar lo que es el ritmo? Digamos que sí es cierto, es un paciente anciano cardiópata en el cual tú has querido controlar primero frecuencia cardíaca. ¿no? Bacán, señor. ¿Sabe qué, señor? Usted va a seguir fibrilando, controlamos frecuencia cardíaca. ¿Ya? Controla la frecuencia cardíaca, está con 80 ya, pero sigue sintomático. Doctor, todavía tengo palpitaciones, todavía me canso. Ya, en esos pacientes que aún están sintomáticos, a pesar de control de frecuencia, ya, ¿sabe qué, señor? Su opción es controlar el... ¿sí? Vamos a darle otros medicamentos, ya no tanto para controlar la frecuencia, sino intentar que regrese a un ritmo sinusal. Y ahí tú ya tienes opciones, el farmacológica y lo que estoy usando ahora es esto, ablación por eh, intervencionismo, por radiofrecuencia, por catéter. Entonces, eso es lo que quería hablar ese día de hoy, lo que es fibrilación auricular. Ya saben, en todo paciente que fibrila tienes opciones terapéuticas. Tienes que valorar el riesgo de tromboembolismo, tienes que ver lo que es frecuencia cardíaca, que se ve en la mayoría de pacientes, y en algunos casos seleccionados, por lo que no responden a control de frecuencia cardíaca, intentar regresar al ritmo sinusal. Pero eso ya no corresponde eso ya es, digamos, manejo del especialista y tiene bastantes complicaciones, como han podido ser. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? A ver, Axel, yo. Dime.
¿Cuánto se demora en actuar la warfarina? Se demora en actuar 3 a 5 días. 3 a 5 días es lo que se demora con la warfarina. Ahora, ¿qué hago en esos 3 a 5 días? Lo puedo anticoagular con enoxaparina. ¿Ya? Mientras la warfarina actúa, lo anticoagulo con enoxaparina. ¿Cuál es la dosis anticoagulante? 1 miligramo por ese kilo subcutáneo cada 12 horas. Es la dosis anticoagulante, mientras la warfarina actúa. O sea, inicio warfarina con enoxaparina y al quinto día le pido un INR. Si el INR ya es entre 2 a 3, la warfa ya actúa, suspende enoxaparina y continúo con warfarina. ¿Otra pregunta? Doctor, y si no está el INR en ese valor, sigo con Enox hasta Sigue que con lo... enoxa nomás. Sigue con enoxa hasta que regule. Exacto. Doctor, gracias. Ese es el problema con ese fármaco, ¿no? Que tienes que esperar 3 a 5 días para que actúe, y a veces no hace efecto, tienes que subir la dosis, eso es un problema un poquito. Otra pregunta que tengo. Sobre todo enfóquense en fibrilación auricular, en la prevención del embolismo y control de frecuencia. Control del ritmo ya saben que es algo complejo, ¿no? Bastante complejo. Y es elección del paciente. Y acuérdense, entre comillas, la fibrilación auricular no se cura. Si el paciente regresa a ritmo sinusal lo sigues anticoagulando, porque pueden haber paroxismos en la noche, ponte, no te das cuenta y el paciente emboliza. Gabriel, dime. Claro, doctor. Una consulta. El manejo para la fibrilación auricular con respuesta ventricular baja, ¿en qué se diferencia con este tratamiento de la normal y de la alta? Ya, en la frecuencia ventricular baja, o sea, ¿a qué te llamas? ¿Con cuánto de frecuencia cardíaca? ¿Controlada? O sea, yo recuerdo que la clasificación había una que menor de, si mal no recuerdo, era 60 o 40, no recuerdo muy bien, que era la de respuesta ventricular baja, que podía causar a través de la fibrilación. Ya, en ese caso, obviamente no vas a dar fármacos que manejen frecuencia cardíaca, ni beta bloqueadores, ni nada de eso, solamente te dedicas a la anticoagulación, nada más, nada más. Los fármacos para el control de la frecuencia cardíaca, beta bloqueadores, por ejemplo, solamente los das si supera los 100 por minuto. Si es menos de 100, no los usas. Pero sí lo que siempre vas a valorar es la anticoagulación. O sea, no hay ningún fármaco específico en los casos que la frecuencia sea baja. Simplemente la observas. No das ningún fármaco para elevar frecuencia, no. Solamente valoras lo que es la anticoagulación, nada más. Ya, doctor, gracias. Y acuérdense esto, la FA no se cura. Acuérdense, porque algunos igual, doctor, ya no fibrilo, ya puedes fibrilar en cualquier momento, ¿no? Incluso si das fármacos para cardiovertirlo, para regresarlo a ritmo sinusal, igual, persístele con la anticoagulación. Tiene que continuar. ¿Algo más? Preguntas, preguntas. Bueno, chicos, nos vemos entonces en mi siguiente clase. La próxima semana tienen que hacer con otro castillo. Si no recuerdo, la siguiente va a ser lo que es el examen. Nos estamos viendo con mi grupo, nos vemos en 10 minutos. Nos vemos.